Siempre he sido una persona escéptica. Nunca creí en lo sobrenatural ni en los fantasmas. Para mí, siempre hubo una explicación lógica para todo. Ruido extraño, sombras fugaces, ruidos de puertas crujientes. Pero lo que ocurrió aquella noche cambió mi vida para siempre. Hace unos meses me mudé a una antigua casa en las afueras de la ciudad. La casa había estado vacía durante años, pero cuando la vi por primera vez, me atrajo de una manera extraña. Aunque un tanto deteriorada, tenía algo que no podía identificar. La compré sin pensarlo demasiado, pensando que, con el tiempo, podría restaurarla y vivir en paz. Nada más lejos de la realidad. La primera noche que pasé allí fue tranquila, pero a medida que avanzaba la madrugada, empecé a escuchar algo. No era un ruido fuerte, más bien un susurro suave, como si alguien hablara en el pasillo. Pensé que era el viento, o tal vez alguna tubería suelta. Pero a medida que los días pasaron, los susurros se hicieron más persistentes. Un par de noches después, desperté a mitad de la noche. Todo estaba en silencio, pero algo me hizo levantarme de la cama. Fue entonces cuando vi la sombra. Era una figura delgada, alta, que se deslizaba por el pasillo. No pude ver su rostro, pero su presencia era tan palpable que el aire se volvió pesado, denso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de racionalizar lo que estaba viendo. «Es solo el cansancio», me dije a mí mismo. «Mi mente me está jugando una mala pasada». Pero esa figura no desapareció. Cada noche, el susurro se volvía más claro, más cercano. A veces sentía que alguien me observaba mientras dormía, y no podía evitar sentir una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo. Me despertaba en medio de la noche con una sensación de frío en la espalda, y veía la figura deslizándose por las paredes, como si fuera parte de la oscuridad misma. Un día decidí investigar un poco sobre la historia de la casa. Fui al archivo local y hablé con un hombre mayor que había vivido en el vecindario durante toda su vida. Lo que me contó me dejó helado. La casa había sido construida a principios del siglo XX por una familia adinerada, pero algo había salido mal. En una de las habitaciones, que hoy estaba desocupada, un hombre había sido encontrado muerto, aparentemente por un ataque al corazón. Sin embargo, la leyenda decía que no era una muerte natural. Decían que el hombre había estado intentando escapar de algo que lo perseguía. Las palabras del anciano resonaron en mi cabeza mientras regresaba a mi casa esa noche. Los susurros comenzaron de nuevo, y esta vez algo dentro de mí se rompió. Ya no era solo una sensación de miedo, era como si realmente estuviera siendo acechado. Decidí que ya no podía seguir viviendo en ese lugar. Necesitaba salir, pero cuando intenté irme, algo me detuvo. La puerta de entrada, que antes siempre había abierto con facilidad, se había cerrado de golpe y no podía abrirla. Fue entonces cuando entendí que no estaba solo. La figura en el pasillo, los susurros, todo encajaba. Había algo en esa casa, algo antiguo y maligno, que no quería que me fuera. Sentí que mi respiración se aceleraba y un sudor frío recorría mi espalda. Intenté huir, pero algo invisible me sujetaba, como si las paredes mismas me estuvieran atrapando.
Recuerdo que cuando por fin logré salir al exterior, el aire fresco me golpeó la cara, y por un breve momento pensé que todo había terminado. Pero desde esa noche, algo en mi interior cambió. Aunque la casa ya no está en mi vida, cada vez que la miro desde la distancia, siento esa presencia, esos susurros. Sé que la oscuridad nunca me dejará y que, de alguna manera, siempre me seguirá. Nunca volví a entrar en esa casa y nunca supe si lo que experimenté fue real o producto de mi mente. Pero lo que sé, con certeza, es que los fantasmas no siempre son lo que parecen y que a veces el miedo más profundo viene de lo invisible. Nunca he creído en los fantasmas, pero lo que sucedió en aquella casa cambió mi vida para siempre. Soy un hombre de ciencia, racional hasta los huesos, y siempre pensé que los relatos de terror eran solo eso, historias para asustar a los niños. No sé por qué decidí mudarme a esa casa, pero en el fondo siempre sentí que algo me atraía hacia ella. Nunca imaginé que me enfrentaría a algo tan oscuro y aterrador. Todo comenzó cuando mi tía, una mujer mayor que vivía sola, falleció inesperadamente. En su testamento me dejó su casa en las afueras de la ciudad, un lugar aislado y antiguo. La casa había estado cerrada durante años, pero al principio pensé que sería una buena oportunidad para mudarme lejos del bullicio de la ciudad y encontrar algo de paz. Recuerdo el primer día que llegué. La casa era grande, de paredes blancas, con ventanas altas y un jardín desordenado que necesitaba cuidados. A pesar de su estado, había algo en ella que me inquietaba, como si el lugar estuviera esperando a alguien. Decidí explorar cada rincón para ponerla en orden, pero a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas. Al principio, fueron pequeños detalles, ruidos provenientes del piso superior, puertas que crujían solas y una sensación incómoda de estar siendo observado. Pensé que era el viento o que las maderas de la casa simplemente estaban envejeciendo. Pero una noche, mientras trataba de dormir, algo me despertó. Escuché claramente pasos en el pasillo, como si alguien caminara lentamente acercándose a mi habitación. Mi corazón se aceleró, y aunque intenté convencerme de que era mi mente jugando trucos, no pude evitar levantarme. Al salir al pasillo, no había nadie. El silencio era absoluto, pero algo no estaba bien. Un frío helado recorrió mi cuerpo y un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Decidí regresar a mi habitación, pero antes de entrar, sentí que algo rozaba mi hombro, como una mano invisible. Esa fue solo la primera noche. A partir de entonces, las experiencias se hicieron más intensas. A menudo me despertaba en mitad de la noche y veía una sombra vaga deslizándose por las paredes. Los susurros se hicieron más claros, voces que no pertenecían a nadie, palabras que no entendía. A veces sentía que algo me observaba desde las esquinas oscuras de la casa. Un día decidí investigar más sobre la historia de la casa. Fui al pueblo cercano y hablé con algunas personas mayores. Lo que me contaron me dejó helado. La casa había sido construida hacía más de 100 años y, según decían, estaba maldita. Durante la guerra civil, una familia había sido asesinada en el lugar. La leyenda decía que los espíritus de los muertos nunca habían encontrado descanso
y que su rabia se acumulaba con cada generación que vivía allí. El miedo comenzó a consumir mi mente. Cada vez que me encontraba en una habitación oscura, sentía que algo se movía en las sombras, acechando. No podía escapar de esa sensación de paranoia. En una de esas noches decidí ir al sótano, el lugar que siempre me había dado más miedo. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave, algo que no recordaba haber hecho. Fue como si algo me estuviera reteniendo, pero logré abrirla. Lo que encontré en el sótano me paralizó. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y marcas, como si alguien hubiera intentado comunicarse con algo de otro mundo. En el centro del cuarto había una antigua silla de madera y en ella algo que no me atrevo a describir. Era como una figura borrosa, algo que no pertenecía a este mundo. De repente sentí una presión en mi pecho, como si me ahogara. Las luces comenzaron a parpadear y una risa macabra llenó el aire. La figura comenzó a moverse hacia mí. No pude gritar, mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla y la figura cada vez estaba más cerca. Fue entonces cuando escuché una voz clara en mi oído. «Te estamos esperando». No recuerdo cómo salí de allí, pero cuando desperté, estaba en mi cama, sudando y aterrorizado. Desde esa noche, ya no he vuelto a entrar en la casa. He intentado venderla, pero siempre algo me lo impide. Creo que lo que sucedió allí, lo que experimenté, no fue un sueño. Algo en esa casa sigue esperando. Y tengo miedo de que algún día me encuentre de nuevo con lo que dejé atrás. Nunca más volví a poner un pie en ese lugar, y aunque lo he intentado, siempre siento que algo me observa desde la distancia. Algo oscuro que nunca se irá. Omini. Nunca me gustaron las casas viejas, pero por alguna razón, aquella casa antigua en las afueras de la ciudad me llamó la atención. Estaba sola, rodeada de árboles frondosos que daban la impresión de estar en un lugar apartado del mundo. Cuando la vi por primera vez, sentí una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. A pesar de esto, decidí mudarme allí. Pensé que sería el lugar perfecto para empezar de nuevo, lejos del ruido de la ciudad y de las malas experiencias que me habían marcado. La casa tenía una estructura que parecía resistir el paso del tiempo. El techo de tejas rojas, las ventanas de madera y las paredes de ladrillo desgastado me dieron la impresión de estar en un lugar lleno de historia. Nada más mudarme, empecé a notar pequeños detalles extraños. A veces oía pasos en el piso superior, como si alguien caminara por los pasillos. Al principio intenté no hacerle caso, pensando que eran ruidos propios de una casa tan antigua. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí irme a dormir temprano. Me acomodé en la cama, pero algo no estaba bien. Me sentía inquieto, como si hubiera algo en la habitación. Intenté tranquilizarme, pero cuando apagué la luz, escuché un susurro. Era tan bajo que casi no pude oírlo, pero estaba ahí, en el aire, flotando a mi alrededor. Al principio, traté de ignorarlo, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el susurro se repitió, y esta vez pude distinguir claramente unas palabras. «No estás solo». Mi corazón dio un vuelco. Me levanté rápidamente de la cama,
tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había oído. Pero al mirar alrededor, la habitación estaba vacía. No había nadie. Sentí un frío inexplicable recorrer mi espalda, y por un momento, la sensación de ser observado se hizo insoportable. Decidí salir de la habitación y dar una vuelta por la casa. Pero cuando traté de abrir la puerta, algo me detuvo. La puerta no se abría. Estaba completamente cerrada, como si alguien estuviera empujando desde el otro lado. Mi respiración se volvió errática y la sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Traté de forzar la puerta, pero no pude. Fue entonces cuando escuché nuevamente el susurro, esta vez más fuerte, más claro. «No te vayas». Mi cuerpo temblaba de miedo. De alguna manera, sabía que no estaba solo en la casa. Decidí ir al sótano, el lugar que siempre me había dado un mal presentimiento. Al llegar allí, la puerta estaba entreabierta y el aire que salía de dentro era frío, muy frío. Entré con cautela, mis pasos resonando en el silencio, y a medida que bajaba las escaleras, algo me llamó la atención. En la esquina más oscura del sótano había una antigua silla de madera, con marcas que no lograba entender. En ese momento, sentí una presencia a mi alrededor, una sensación de estar siendo observado por algo invisible. El aire se hizo denso y la temperatura bajó de manera brusca. Fue entonces cuando la escuché, claramente esta vez. «Te hemos estado esperando». La voz provenía de la oscuridad frente a mí. Un sudor frío recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, algo se movió en la penumbra. Era una figura, borrosa, pero sin duda humana, que se acercaba lentamente hacia mí. El miedo se apoderó de mí, y corrí hacia las escaleras sin mirar atrás. Al llegar al final, la puerta del sótano se cerró con un estruendo, como si alguien la hubiera cerrado violentamente. Al día siguiente, me desperté en mi cama, sin saber cómo había llegado allí. El sol ya estaba saliendo, y el miedo comenzó a desvanecerse un poco, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había vivido. Algo en esa casa no me quería allí. Algo estaba acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. No volví a poner un pie en el sótano, y cada noche los susurros se hacían más presentes. Finalmente, decidí abandonar la casa. No importaba lo hermosa que fuera, ni lo que pudiera hacer para restaurarla. Algo me decía que no debía quedarme allí. Ahora, cada vez que paso cerca de aquella casa, siento esa misma mirada invisible que me acecha desde la oscuridad. Sé que no me fui solo. Sé que algo me sigue, algo que jamás me dejará en paz. Domini. Nunca creí en los fantasmas. Siempre los consideré una invención de mentes aterradas, un mito alimentado por el miedo y la ignorancia. Pero eso cambió la noche en que me mudé a la vieja casa en las afueras del pueblo. Era una construcción antigua, una mansión que había estado vacía durante años, cubriéndose de polvo y de olvido. Decidí alquilarla porque el precio era increíblemente bajo y no me importaba mucho la historia del lugar. Había oído rumores entre los aldeanos. Hablaban de luces extrañas en las ventanas y susurros en la oscuridad. Pero yo pensaba que era todo una superstición. Me estaba mudando a un lugar aislado y eso me agradaba. Necesitaba paz para trabajar. La primera noche fue tranquila.
El sonido del viento moviendo las ramas de los árboles y el crujir de las maderas viejas del suelo eran los únicos ruidos que escuchaba. Pero algo me incomodaba. Una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Traté de ignorarlo, pensando que era el estrés de la mudanza. Sin embargo, no podía evitar la inquietud. Los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. Al principio, pensaba que todo se debía al aislamiento, pero pronto las cosas comenzaron a suceder. Las luces parpadeaban sin razón alguna, y las puertas se cerraban solas, con un golpe seco, como si alguien las empujara desde el otro lado. Lo peor de todo era la sensación de frío que de repente invadía las habitaciones. Un frío que no tenía explicación, ni siquiera en pleno invierno. Una noche decidí investigar. Sabía que, si no lo hacía, no podría dormir tranquilo. Tomé una linterna y recorrí cada rincón de la casa. El silencio era absoluto. Llegué hasta el sótano, un lugar que había evitado por completo desde que llegué. La puerta crujió al abrirla, y el aire frío me golpeó en la cara como una bofetada. Bajé las escaleras con cuidado. El sótano estaba oscuro, casi impenetrable. Apenas podía ver, pero algo me impulsó a seguir adelante. De repente, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo oí más claro. «Vete, vete». Me congelé. La voz era suave, pero llena de desesperación. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Mi linterna iluminó una vieja silla en un rincón, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra, un contorno humano, de pie junto a la pared. No era un hombre ni una mujer, solo una figura borrosa, indistinta. Los ojos, esos ojos. No puedo explicarlo, pero cuando los vi, sentí una necesidad desesperada de huir. «¡Vete!», susurró de nuevo la voz, más fuerte ahora, y la figura comenzó a moverse hacia mí. No recuerdo cómo salí del sótano, solo sé que corrí. Subí las escaleras rápidamente, con el corazón a 1000 por hora. El aire se volvió aún más frío, como si la casa misma estuviera exhalando un aliento helado. Al llegar a la planta superior, algo golpeó la puerta detrás de mí. No pude mirar. No quise saber qué era. Esa noche no pude dormir. Las horas parecían alargarse, y el susurro, «Vete», resonaba en mi cabeza. Cuando finalmente amaneció, me encontré de pie frente al espejo, sin saber cómo había llegado hasta allí. Mis ojos estaban inyectados en sangre, y sentí un cansancio profundo, como si algo hubiera drenado mi energía. Decidí marcharme. No podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. Pero antes de irme, encontré una vieja carta escondida entre las vigas de la casa. Estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. En ella, alguien advertía sobre los horrores que acechaban en esa mansión, sobre los espíritus atrapados en las sombras, condenados a repetir su sufrimiento una y otra vez. Salí de la casa esa misma mañana y nunca volví, pero aún hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho el susurro en mi oído. «Vete», y sé que, por más que lo intente, algo me está siguiendo. Algo de la casa, algo que nunca se irá.